minuto, listo. Nuevamente me disculpo ante ustedes. Otra vez, sean bienvenidos a este programa de talleres del Qiskit Fall Fest. En esta ocasión tengo el placer de presentar a la doctora Claudia Sendejas Morales, quien es física e ingeniera en computación. Pertenece al programa Qiskit Advocate y está certificada como Qiskit Developer por IBM. Sus principales intereses son la computación cuántica y el Quantum Machine Learning. La plática tiene por título Comprobando el entrelazamiento cuántico. Les recuerdo que seguimos un itinerario y tenemos una ventana de 1 hora para la presentación y las respectivas preguntas. La doctora Claudia ha comentado que pueden realizar preguntas durante su presentación, las cuales deberán hacer en el chat. Doctora, entonces es su tiempo, por favor. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a hablar del entrelazamiento cuántico. Primero que nada, ¿qué es? Entonces, nosotros decimos que dos partículas están entrelazadas cuando juntas forman un solo sistema cuántico. Se ha hablado, seguramente han escuchado, que no importa si estas dos partes están separadas por una gran distancia. De hecho, sería la ventaja que podemos obtener de este comportamiento de la naturaleza. Por ejemplo, los electrones son partículas cuánticas. Los electrones tienen una propiedad que se llama spin. Usualmente decimos que el spin puede tener dos posibilidades, spin arriba o spin abajo. Y entonces, si tenemos dos electrones que están entrelazados, al momento de medir el spin de uno de ellos, automáticamente vamos a saber cuál es el spin del segundo electrón, sin tener que medirlo. Obviamente lo medimos, ese segundo electrón, para comprobar que efectivamente tiene la posición contraria al primer electrón que medimos. Por ejemplo, si no tuviéramos esas partículas cuánticas, si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con monedas, y aunque en algún punto las hubiéramos puesto juntas y se las mandamos a dos personas por separado y cada uno la lanza al aire, pues entonces no habrá manera en que los resultados de esos lanzamientos estén correlacionados entre sí, porque son partículas no cuánticas, ¿no? Son grandes. No hay manera en que podamos entrelazarlas. Y entonces, Albert Einstein, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, fueron los que primero escribieron acerca de este término del entrelazamiento. En su famoso artículo que escribieron en 1935, aquí en el notebook les dejo la liga. En un rato les paso de dónde pueden descargar el notebook. Y esto particularmente era un comportamiento que a Einstein le molestaba, principalmente porque parecía que dado el entrelazamiento podíamos manejar la transmisión de información más rápido que la velocidad de la luz, y él ya había dicho que eso no se podía. Y digo la palabra aparentemente porque no es que eso esté sucediendo, pero definitivamente la naturaleza sí se comporta de esta manera. De hecho, hay una frase famosa de Einstein al respecto, que es la traducción más o menos, acción espeluznante a distancia. Espeluznante porque parece fantasmal, ¿no? Algo raro que no debería de estar pasando. De hecho, dada esta razón, lo que argumentaban estos tres científicos era que la mecánica cuántica era una teoría incompleta, porque no podía explicar eso, ese entrelazamiento entre partículas. Entonces vamos a ver qué ha pasado. En 1935 estos tres científicos publicaron el artículo y lo que argumentaban, diciendo que era una teoría incompleta, era que tenía que haber unas variables ocultas que ayudaran a decir el comportamiento de estas
partículas entrelazadas. Y a raíz de eso, a John Bell se le ocurre un experimento en donde sugiere que los estados de las partículas están demasiado correlacionados para ser explicados por variables ocultas. Entonces, ese experimento, que ahorita vamos a ver a detalle, maneja la suposición de que existen las variables ocultas y podemos ver que no es posible. Después, Clauser, en 1969, refina el teorema de Bell y propone un experimento para probarlo. En el 72, él mismo observan el incumplimiento de la desigualdad de Bell por primera vez. Esto es un hito importante. 10 años después, Alain Aspect lleva a cabo otra serie de experimentos que confirman otra vez el incumplimiento del teorema de Bell. Pero sigue habiendo lagunas. En 2017, Selinger logran hacer un experimento que no tiene ninguna laguna. Entonces es el momento en el que finalmente se puede decir que la teoría de variables ocultas no es posible. A raíz del trabajo de estos últimos 3 científicos, hace unas semanas se fueron acreedores al Premio Nobel de Física. Precisamente por demostrar o terminar de cerrar la teoría. El título del Nobel fue For Experiments with Entangled Photons, Establishing the Violation of Bell Inequalities and Pioneering Quantum Information Science. Básicamente, le quitamos todas las lagunas que tenía el teorema de Bell. Y aquí les dejo las publicaciones más relevantes de estos científicos, las que los hicieron acreedores al Premio Nobel, para que, si tienen más curiosidad, vean de cómo hicieron esos experimentos. Pero vamos a explicar de qué va el teorema de Bell. El punto es explicar y confirmar que los procesos fundamentales de la naturaleza son aleatorios, que no podemos decirle a las partículas entrelazadas de antemano cómo tienen que colapsar. Así, cuando yo separo esas dos partículas y mido una de ellas, no es que supiera previamente y se haya puesto de acuerdo al principio con la otra partícula en que iba a colapsar. En el caso de electrones, con qué spin lo iba a medir para que el otro se midiera con el spin contrario. Entonces, podemos pensar, este es un divisor de haz. Este es un diagrama y aquí está un divisor de haz real. Y lo que hacen estos divisores de haz es que entra un láser y saca divide ese láser en dos señales a diferentes direcciones, como se puede ver aquí. Por supuesto, la energía del láser que entra se va a ver dividida y ya no van a ser ya no van a tener la misma energía, ¿no? Porque la estoy separando. Usualmente pensamos en un beam splitter de 50-50, de tal manera que me manda 50% a un lado y el otro 50% al otro lado. Cuando digo lado es transmitido y reflejado. Y también hoy por hoy podemos construir beam splitters en donde podemos manejar la polarización. En particular, este esquema habla de que el haz que sale transmitido va a tener una polarización vertical y el haz que sale reflejado la va a tener horizontal. Entonces, bueno, como dijimos, a Einstein no le gustaba la parte de que se comunicaran esas dos partículas estando separadas. Entonces, forzosamente quería o propuso que debían existir esas variables ocultas, la cual nos dice que existe un número que contiene la información
de antemano sobre qué fotón hará cuando llegue al beam splitter. Es como decir, en este punto donde se están separando, los dos rayos se están poniendo de acuerdo y decir, no, tú vas a colapsar de una manera y entonces yo colapso de esa otra manera. Esa sería la variable oculta. Obviamente la pregunta que surgió es, ¿tenía razón? ¿Eso existe? Pero pues si son variables ocultas, ¿cómo comprobarlo? Están ocultas. Entonces Bell se le ocurrió una manera. Lo que tenemos que responder primero es, ¿la variable oculta realmente existe? El problema es que si está oculta, ¿cómo saberlo, no? El ejemplo sencillo aquí es, ¿cómo probar que un Pegaso existe si quizás solamente no lo hemos visto? Que un humano no lo haya visto no significa que no exista. Claro, es una metáfora. Entonces, a eso nos referimos con las variables ocultas. Están ocultas, ¿cómo sabemos que no existen? Pero podemos definir condiciones lógicas para convencernos a nosotros mismos de la situación. Entonces, en lugar de una, vamos a suponer que tenemos 4, llamadas ABCD, y que son números que sí existen y existen al mismo tiempo. Entonces, como sí existen, porque yo así lo estoy imaginando, van a tener unos valores asociados. Y lo que podemos hacer con esos valores es compararlos. Yo puedo decir que A es igual a B, a su vez B es igual a C, y a su vez C es igual a D. Y entonces, ¿se cumple que A sea igual a D? Pues sí, ¿no? Si estas tres se están cumpliendo, entonces la última forzosamente se va a cumplir. Ahora, solo para seguir estableciendo reglas, vamos a decir que la última va a ser, vamos a buscar que sean diferentes. O sea, la pregunta que vamos a hacer es si A es diferente de D. Con esta última condición, las 4 igualdades ya no pueden ser verdad al mismo tiempo para estas 4 variables particulares. Con esto hemos definido una condición. Y como nos importa la comparación, podemos asignarle números a estas variables. Y una forma, unos números que nos facilitan sería +1 y -1. Cualquier combinación de ellas. Este es un ejemplo. Si A es igual a 1, B igual a -1, C igual a +1 y D igual a -1, entonces, al momento de compararlas, podemos ver que las primeras 3 no se cumplen y la cuarta condición sí se cumple. ¿Sí? Pueden ampliar la cámara, puedes hacerle zoom al notebook. ¿Sí? Ahí está mejor. Sí, yo creo que sí. Las variables entonces pueden tomar, tendremos la misma cantidad de comparaciones verdaderas y podemos simplemente restarle las comparaciones que nos están dando falso. Y podemos verificar que para cualquier combinación de valores asignados a estas variables, cuando restamos las condiciones verdaderas menos las falsas, vamos a quedar dentro de este rango, -2 a 2. Por ejemplo, aquí vienen unos ejemplos en donde lo que se les ocurra de combinación, vamos a obtener el valor de esta diferencia que no sobrepasa este rango que mencionamos. No va a ser nunca mayor a 2 y nunca menor que -2. Pero F y B no son objetos matemáticos, entonces vamos a asignarle un +1 cuando obtengamos un verdadero y asignar un -1 cuando obtengamos un falso. De este modo, puedo aplicar simplemente la suma, como está aquí, sería 3 menos 1. Me quedo en el 2. Y dado estos valores que escogimos, como les mencionaba, porque nos convienen, puedo yo determinar si la condición de igualdad
es verdadera al aplicar el producto entre las dos variables. Entonces, si A y B son +1 y yo les aplico el producto 1 por 1, va a dar 1, lo que nosotros acabamos de decir que implica que es verdadero. Y en cambio, si yo multiplico A por D, nos va a dar un -1, lo que significa que no son iguales, pero mi pregunta es que no sean iguales. Entonces eso me está dando un verdadero. Dado que yo le tengo que asignar entonces este signo negativo, y entonces aquí me queda +1 menos 1 es igual a -1. Por el -1 que le estoy dando, me va a confirmar que ambas variables son diferentes. Entonces podemos reescribir nuestra condición. En lugar de simplemente decir que sean la suma de los valores, vamos a poder escribir una expresión matemática en donde sabemos que estamos acotando esta suma entre el rango requerido, que sería la multiplicación de las dos primeras variables más la multiplicación de las siguientes, y considerando que como la pregunta que me interesa de la última comparación es que sean diferentes, dejamos este signo negativo aquí. Entonces la desigualdad debe mantenerse para cualquier valor de ABCD en el conjunto +1 menos 1. Entonces, ¿qué es lo que queremos comprobar? Si los procesos fundamentales de la naturaleza son verdaderamente aleatorios. Entonces, ahora, consideremos un escenario en el que pensamos a la partícula como una moneda, en esta analogía, que vamos a utilizar para hacer funcionar una máquina tragamonedas. Esta máquina tiene dos posibles resultados. El comportamiento de la partícula es realmente aleatorio, pero nos interesa en el sentido de que el resultado no esté predeterminado. Y la pregunta es, ¿existe una variable oculta A que con un valor, se le haya dado un valor desde el inicio, un valor predeterminado? De tal manera que, suponiendo que sí existe esta variable oculta junto a la partícula, entonces si yo le asigno un 1 a esa variable, entonces siempre me va a resultar en lo mismo a la hora de utilizarla en la máquina tragamonedas. En cambio, si vale -1, siempre va a resultar en lo mismo. La pregunta es si es cierto esto. Pero otra vez, no podemos probar lo que no existe. Entonces, quizá la variable oculta esté ahí, junto al Pegaso. Lo que puede pasar es que nosotros obtenemos los resultados de utilizar la moneda en la máquina tragamonedas y después generar una lista que reproduce el comportamiento que observamos. Por lo que podemos creer que la lista existía antes del experimento. Cualquiera nos podría argumentar eso, ¿no? Entonces, no podemos descartar la existencia de una sola variable oculta. Aquí es en donde intervino la genialidad de Bell, pues diseñó un experimento que podía descartar la existencia de 4 variables. Entonces, el experimento sería así. Tenemos 4 máquinas tragamonedas y tengo 2 partículas. Entonces, yo voy a usar esta moneda de la izquierda en la máquina de arriba o en la máquina de abajo. Y para tomar esa decisión, vamos a usar un dado, por decir algo que nos dé un resultado aleatorio. Y lo mismo para la segunda partícula, ya sea que la use en la parte de arriba o la use en la parte de abajo. Y para decidir en cuál de las dos, vamos a usar algo que nos dé la decisión aleatoria como un dado. Entonces, para nuestra prueba de Bell, vamos a suponer que sí existen las variables ocultas. Supongamos que son ABCD y que pueden tener el valor que sea. Este es un ejemplo. Si la partícula de la izquierda tiene
las variables ocultas A y C. Si es A y el dado me dice que la debo de usar en la máquina de arriba, entonces me va a salir lo correspondiente a su valor oculto, en este caso -1. Pero si el dado, en cambio, me dice, no, mejor úsala en la máquina de abajo, y ya tenía la variable oculta igual a 1, entonces me va a dar de forma predeterminada, ya sabríamos que va a dar este resultado. Lo mismo para la partícula de la derecha. Entonces podemos ejecutar el experimento muchas veces. Y entonces la desigualdad se debe mantener para el valor promedio, ¿cierto? Si se mantiene para un experimento, se debe mantener para todos, como vimos arriba en los varios ejemplos. Entonces puedo reescribir esto considerando que es el valor promedio. Ahora notemos que cada ronda solo vamos a obtener un posible producto. Porque si el dado de la izquierda decide que sea la máquina de arriba y el dado de la derecha decide que sea la máquina de abajo, entonces voy a obtener el resultado de este producto, ¿no? De A y D, porque aquí me salió para la partícula 1 esto y para la partícula 2 esto. Y así sucesivamente, si el dado me decide que sea para la de abajo y el dado de la derecha me decide que para la de arriba, entonces voy a tener la multiplicación de B por C. Entonces, cada ronda, cada que ejecuto el experimento, voy a obtener solamente uno de los productos. Entonces, necesitamos muchas rondas para poder probar la desigualdad. De esta manera podemos manejar el promedio por cada combinación. Y podemos reescribir la desigualdad de esta manera. A esta, como está escrita aquí, es a la que se le llama desigualdad de Venn. Los promedios de cada una de las combinaciones que estamos comparando. Y lo que resulta es que cuando ejecutamos, cuando hacemos un experimento con partículas cuánticas, encontramos que los valores salen del rango mencionado. El valor absoluto es mayor que 2, cuando acá estamos diciendo que debería de ser menor que 2. El hecho de que no se esté cumpliendo lo de acá arriba que se llama desigualdad de Bell, significa que se está incumpliendo la desigualdad de Bell. Al demostrar el incumplimiento, demostramos que las variables no fueron determinadas antes del experimento. Lo que implica que la desigualdad de Bell no cumple. Entonces, nosotros queríamos demostrar si existían las variables ocultas. Si sí, tenía que cumplirse esto. Pero al momento de ejecutar los experimentos cuánticos, encontramos que es mayor que 2. Entonces, no existen variables ocultas que predeterminen el comportamiento. La desigualdad de Bell tal cual se dio, tal cual la dio él originalmente, tiene algunas lagunas. En inglés, loopholes. Y aquí voy a mencionar una de ellas. Esta laguna en particular fue abordada en este experimento de Big Bell Test. Entonces, bueno, nosotros queremos decidir, saber qué máquina de tragamonedas utiliza, la de arriba o la de abajo. Entonces, en la demostración puede suceder que una de las partículas, otra vez, suponiendo que sí existen, por ejemplo, A y C, que corresponde a la moneda de la izquierda. Nosotros después de correr el experimento varias veces, podemos almacenar la información de lo que sucedió en las dos variables. Igual podemos generar una lista que se construya a partir de esos experimentos. Y el problema se reduce otra vez a suponer que una sola variable oculta para cada partícula.
Por lo que, otra vez, una sola partícula no me puede demostrar esto, entonces necesito 2 partículas, lo que implica que tenga 4 variables. Entonces es crucial garantizar que las elecciones de las máquinas no sean accesibles por las partículas, que no lo sepan de antemano. Y a esto se le llama libertad de elección, y es una de las lagunas porque necesitamos garantizar que la partícula no conoce el resultado de los dados que fueron los que les hicieron decidir a cuál de las 2 máquinas tragamonedas ir. Entonces, diferentes equipos de investigación han utilizado diferentes sistemas para evitar esta laguna, pero por ejemplo en el experimento que les cuento, lo que ellos usaron fue a la gente. A la gente se le dio una aplicación porque pudieran correr en su celular, era a modo de juego, y en el juego tenían que elegir, digamos, entre izquierda y derecha. Entonces, durante todo un día recopilaron la información de esas elecciones de personas y pudieron comprobar que efectivamente esas elecciones eran aleatorias por completo. No. Doctora Claire, disculpe, tengo un comentario. En el chat, las desigualdades de Bell prueban que no existen teorías de variables ocultas locales. Exacto. Pero cabe la posibilidad de que existan teorías de variables ocultas no locales. Pues sí, habría que filosofar un poco al respecto. No sé si es una pregunta o me lo estás afirmando. Parece una afirmación, no sé. Sí. Bueno, aquí parece una afirmación, no, ahí sigue una interrogación. Sí. Sí, es una afirmación. Tenemos que restringir todo esto que estamos hablando ahorita a la localidad. Ok. Digamos que eso estamos haciendo. Y no nos vamos a involucrar más allá. Bueno, el punto del experimento es que lo hicieron en 12 diferentes lugares en el mundo, o sea, 12 diferentes equipos, y todos encontraron el mismo resultado. Es muy interesante, en la página pueden ver más detalles, y también aquí creo que está el artículo que hace el compendio de la información de los 12 laboratorios. Entonces, a un nivel pues macro, digamos, se pudo comprobar la desigualdad de Bell. Y bueno, podríamos decir que esto todavía habrá quien, todavía esta teoría todavía va a tener retractores, por supuesto. Las variables, si existen ocultas locales o no locales, pues realmente van a ser siempre difíciles de verificar, ¿cierto? Porque no las podemos ver. Lo que sí sabemos es que además de la demostración, utilizando estas características de la mecánica cuántica, hemos logrado generar nueva tecnología, como la computación cuántica, la criptografía, información, simulación, metrología, entre muchas otras. Entonces, además de a nivel más teórico y fundamental, como la desigualdad de Bell, tenemos pruebas de que funciona como la mayoría creemos que funciona la naturaleza. Tan es así que podemos generar tecnología a partir de esas propiedades. Ahora, lo que ha hecho los galardonados por el Nobel o los que hicieron de Big Bell Test no es lo único. Se han hecho múltiples experimentos a muchos niveles alrededor del mundo a partir de la generación del concepto de entrelazamiento, y se ha podido comprobar en varias ocasiones que efectivamente las partículas cuánticas entrelazadas incumplen la desigualdad de Bell. Entonces, ahora vamos a ver una desigualdad que se llama CHSH y es parte del teorema de Bell. Solo que esta es más moderna, digamos, y ha buscado disminuir los loopholes. El nombre viene a partir de sus creadores, Clauser, que fue uno de los que ganaron el premio Nobel,
en su momento en el 69, junto con estos otros, Michael Horn, Avni Simony y Richard Holt, diseñaron esta otra manera de hacer la prueba. El principal cambio es que en lugar de pensar en electrones, como lo hizo Bell al principio, ellos decidieron utilizar fotones. Y para saber, para colapsarlos usaron la polarización. Entonces la forma de esta desigualdad es con esta variable S, que también tiene que ser menor o igual a 2 para pensar que existen las variables locales. Y el valor de S está dado por esta expresión. Notemos que seguimos teniendo una de ellas como negativa. Ahora, las A's son configuraciones del lado de Alice o del lado izquierdo, y las B's son las configuraciones del otro lado. Las 4 combinaciones se hacen por separado, o sea, calcular E de AB se hace por separado de calcular E de AB'. A estas, bueno, se les llama correlaciones cuánticas, y también vamos a asignarle una codificación de +1 y -1. Este es el setup sencillo, similar a lo que pensaron la primera vez que hicieron esta desigualdad, en donde tenemos una fuente y a partir de aquí sale dos señales, como usando un divisor de A's. Es una opción. Entonces una parte se va a la izquierda para Alice y la otra parte se va a la derecha para Bob. Y a partir de aquí, utilizando polarizadores, podemos cambiar esa medición que les vamos a hacer, y con los detectores podemos empezar a contar cómo llegó de cada lado, cómo está llegando el fotón de cada lado. Entonces lo que nos importa es la dirección de polarización. Vamos a registrar las coincidencias, dado los detectores, y los resultados se clasifican así. Más sería los ángulos que estamos manejando, si están coincidiendo, la combinación, la inversa y en el otro sentido. Usualmente los ángulos que se eligen son estos, pero en realidad podemos elegir los que queramos. Y dado que fueron los primeros que se utilizaron, pues se llaman ángulos de prueba de Bell. Y entonces, una vez que tenemos ese cálculo, más bien esos conteos, nosotros podemos encontrar el valor de E, en particular para el de A, B, sería esto. Entonces, el setup experimental, como les decía, pues implica que tenga un láser, que tenga los beam splitters, que tenga los detectores, que tenga el concentrador de información, que suele ser una computadora. Pero también tenemos la opción de usar un laboratorio virtual. Por ejemplo, está en esta página que se llama Quantum Flytrap, y el setup ya nos lo están dando. Y entonces aquí tenemos el laboratorio virtual. Este es un generador de estados de Bell, o lo podemos ver como que incide el láser ahí y el beam splitter los está separando en la izquierda y derecha. Y aquí tenemos los contadores, que equivalen a las variables que necesitamos para calcular la desigualdad CH-SH. Entonces, por ejemplo, si lo mandamos fotón por fotón, nosotros vamos a observar cómo empiezan a hacer los conteos. Un más cuando coinciden y un menos cuando no coinciden en los detectores. Por eso aquí tenemos este valor. Entonces, la suma de estas 4 variables me va a ir dando diferentes números. Pero como lo estamos viendo fotón a fotón, pues no es claro, ¿no? Y habíamos quedado que nosotros tenemos que revisar entonces, después de realizar muchos experimentos, los valores promedios de cada una de estas mediciones. Entonces se ve más claro si yo lo uso en forma de haz de luz o un láser. Entonces, como es continuo, el cálculo del conteo ya lo podemos observar. Y efectivamente, la suma de estas 4 variables es mayor que 2. En particular, es igual a 2.83.
Este es un setup muy similar a lo que se hace en los laboratorios de manera física. Y también podemos comprobar esta desigualdad con código en Qiskit. Entonces, lo primero son las librerías y luego vamos a comprobar tanto con un simulador local como con una computadora cuántica real en la nube. Para eso hay que cargar nuestra cuenta y definir en cuál computadora cuántica deseamos hacerla. Entonces, vamos a definir una función que nos va a ayudar a crear lo que vamos a llamar circuitos CHSH, que básicamente son circuitos que generan los estados entrelazados con la ayuda de estados de Bell. Y vamos a elegir más bien que Bob use la base computacional y la base X para sus mediciones B mayúscula y B minúscula. Aquí cambié un poquito la notación. En lugar de B y B' es B mayúscula y B, pero finalmente nos referimos a lo mismo. Y por otro lado, Alice va a elegir también bases ortogonales entre sí, pero el ángulo va a variar entre 0 y 2pi, que es lo que mencionaba hace rato. Es como poner polarizadores que yo puedo ir moviendo y decidiendo ese ángulo. El ángulo siempre va a ser medido respecto a las bases de Bob. Entonces, básicamente eso es lo que hace. Esta función genera tantos circuitos como elementos haya en esta lista y van a ser circuitos de Bell y vamos a agregarle el polarizador al qubit que le corresponde a Alice. ¿Cómo es un polarizador en este sentido? Pues es una rotación. Entonces, nuestro objetivo es definir la cantidad S. Y para ello vamos a apoyarnos de dos cantidades que estamos llamando CH sub 1 y sub 2. Y una vez que elegimos los ejes de medición correspondientes, simplemente vamos a ir sumando los recuentos, como el equivalente a que nos llegue el haz de luz a los detectores. Entonces, en esta función lo que vamos a hacer es calcular los valores esperados, primero haciendo el conteo y luego sacando el promedio. Y ahora vamos a dividir, aquí tengo un typo, esto es 2, por supuesto. El intervalo entre 0 y 2pi, como habíamos dicho, y por elegir un número vamos a tomar 15 ángulos diferentes. Entonces yo decido que sean 15 en mi intervalo de 0 a 2pi y le voy a pedir a mi función que me genere los 15 circuitos, cada uno correspondiente a cada combinación. Entonces, estos son un par de circuitos de los 15. Podemos ver que está generando el par de Bell, el par entrelazado entre el Q0 y Q1. Este es el que la está haciendo de polarizador. En particular, este quedó con una rotación de pi séptimos. Este otro circuito quedó con una rotación de 2pi entre 7. Y aquí estamos cambiando el ángulo de medición. Entonces, se mide cada parte, como habíamos mencionado, en una base diferente. Bob, que está en el Q1, siempre mide la base computacional y en la base X, mientras que la base de Alice está girada por el ángulo teta, como se ve con la rotación en Y. Entonces, lo mandamos a ejecutar en la máquina real y en el simulador. Con nuestra función de arriba, que es la que nos está agregando los datos, o sea, sumando los conteos y sacando los promedios, vamos a obtener las dos variables que definimos, CH sub 1 y sub 2. Y aquí el valor corresponde a que el ideal corresponde a la ejecución en el simulador local y el que se llama real corresponde al que se ejecutó en la máquina, en el dispositivo real.
Entonces ya tenemos todos estos datos, vamos a graficarlos. Y aquí se ven. Para los diferentes ángulos, que es lo que tenemos en el eje X, vamos a obtener diferentes valores de las variables. Entonces podemos ver que tanto para la simulación ideal, o sea, la de sin ruido, como para la de la simulación en la máquina real, hay ángulos, hay unas combinaciones con los ángulos que sobrepasan el 2 o que van más abajo que el -2. Todo lo que está aquí significa que está incumpliendo la desigualdad de Bell. Y podemos ver que efectivamente está sucediendo esto. Nuestro sistema es un estado de Bell, como habíamos mencionado. Entonces el valor esperado va a estar dado por esto. Y el ángulo de las bases de medición fueron los que definimos nosotros, ¿no? Simplemente dividiendo el intervalo de 0 a 2pi en 15. Entonces ya habíamos dicho que la base de medición de Alice tenía que ser ortogonal entre sí. Entonces, por ejemplo, si la base es esta, que es ortogonal a esta otra de acá, estamos definiéndolo como dijimos, ¿no? Y la base de B, de Bob, es la computacional y la base X. Entonces, tomando en cuenta estas bases, a la hora de medir, podemos ver que el valor de CHSH1 es igual a 2 raíz de 2, simplemente haciendo los cálculos matemáticos. A fuerzas nos está dando esto, que por supuesto es 2. De hecho, el 2.83 que vimos en el experimento de Flytrap vale 2.8 y 2 por raíz de 2 es aproximadamente 2.8. Entonces, bueno, esto es sorprendente, poder realizar el experimento de la desigualdad CH-CH desde nuestras casas, porque no tenemos que contar con un laboratorio gigante para poder realizarlo. Y podemos ver que el entrelazamiento es algo que es parte de la naturaleza. Afortunadamente, los dispositivos cuánticos, y gracias a IBM, por ejemplo, que podemos acceder por la nube, también podemos notar que son mejores cada vez y los resultados se pueden replicar. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora, por esta exposición. Damos lugar a la sesión de preguntas. Por favor. Bien, Armando Aguilar, muchísimas gracias. Francisco del Río, en su equipo de investigación, doctora, ¿tienen acceso a computadoras cuánticas o existe algún proyecto interinstitucional en México? Lo anterior, porque creo que se trata de un tema de seguridad nacional. No me parece que haya ninguna computadora cuántica aquí donde vivo en México. Y entonces solamente tenemos accesos a las que compañías como IBM nos dan. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, anímense. Mientras se animan, me parece que la Universidad de Toronto, a partir del 2009, ya está entregando el premio John Bell a aquellos investigadores de temas fundamentales de mecánica cuántica. Entonces, si alguno de ustedes se anima a desarrollar algún teorema, puede recibir ese premio. Armando Aguilar Gómez, ¿han trabajado con computadoras cuánticas con más de qubits de los que se pueden ofrecer gratis por IBM? No me ha tocado, pero pues es posible, ¿no? Por ejemplo, o sea, no me ha tocado que le haya pagado IBM para que nos den acceso a nosotros de las computadoras más grandes.
Muy bien. Miguel menciona, hay dos acá en la UNAM, los laboratorios de óptica cuántica. En los dos hacen esas pruebas de Bell. Sí, efectivamente, me ha tocado formar parte de equipos que hacen esos experimentos. Pero pues a nivel de óptica cuántica, pues no, ojalá tuviéramos acceso a una computadora cuántica. Bien, siguen sin animarse. Bueno, encontré que bueno, este premio Jon Stewart fue establecido en el 2008, ya viene entregándose a partir del 2009. Doctora, ¿qué posibilidades cree que pueda haber de que esta tecnología para realizar las pruebas de Bell pueda trasplantarse a otras universidades? O sea, ¿qué tan económico o costoso puede ser? Pues, o sea, como comentaban, si utilizamos óptica cuántica para realizar la prueba de Bell, no es tan caro, porque solamente necesitaremos los elementos como el beam splitter o los detectores, que ya es muy común que estén en las universidades, incluso a nivel de licenciatura hay clases que te permiten hacer ese experimento. Entonces, en ese sentido, si solamente nos quedamos con la óptica cuántica, podemos tener acceso a ese tipo de experimentos en muchas universidades. Muy bien, tengo comentario de... ok. Tengo comentario de Brian García Sarmina. ¿Qué otras propiedades pueden medirse además del entrelazamiento en sistemas de 3 qubits? En sistema... Sí, bueno, está... O sea, ¿qué otras propiedades pueden medirse además del entrelazamiento en sistemas de 3 qubits? ¿Se puede? Sí se puede. Como acabamos de ver ahorita, lo podemos hacer con computadoras cuánticas. Podemos generar un estado GHZ que está entrelaza los 3 qubits y entonces podríamos hacer lo mismo. Habría que considerar que la ecuación va a crecer más, ¿no? Bastante más. Y también podríamos generar más bien 3 haces, por ejemplo, si contáramos con un cristal que divide en 3, me parece que sí existen, no me ha tocado verlos, o podríamos tener un beam splitter, y luego de una de las 2 señales tener otro beam splitter, entonces ya tendríamos 3 señales. Pero las cuentas se van a poner un poco más feas, pero se podría comprobar, pues. Muy bien. Comentario de Armando Aguilar. ¿Cuál es el número máximo que por ahora pueden entrelazarse qubits de manera experimental? Pues, no sé, habría que, o sea, que no te tengo un número, porque no he visto, pero como mencionaba, si tuviéramos a lo mejor ya 3 beam splitters, el primero nos separa 2, y luego otros 2 nos separaría y tendríamos 4, y así sucesivamente, pero va a llegar un punto en donde vamos a perder tanta energía que ya no vamos a poder usar los detectores. Entonces, tendríamos un límite a raíz de eso, pero no lo conozco el número exacto. Gracias. Hay un comentario de Diego Luna. Researchers Program de IBM permite acceso a equipos cuánticos con capacidades extras a las de los planes restringidos gratuitos y nos pone la dirección web, además. Sí, así es. Entonces, pues, Pero tienes que justificar muy bien tu research. No se lo dan a cualquiera. Pero está ahí la opción, pues. muy bien. Isaac Méndez. Hola, ¿el entrelazamiento es interesante a nivel de hardware cuántico o solo a nivel de software y sus aplicaciones? No estoy segura a qué te refieres con interesante. Está preguntando, ¿es interesante a nivel de hardware cuántico o solo a nivel de software y sus aplicaciones? No, bueno, a nivel de hardware generamos tecnología. Y a nivel de software, pues también. O sea, sí importa en los dos sentidos, pues. Pero es una propiedad física de las partículas.
Entonces, al final del día, aunque nosotros aquí hicimos un programa, lo que está pasando es que los qubits implementados en las computadoras de IBM estuvieron entrelazados al momento de ejecutar las mediciones y por eso pudimos tener los conteos que tuvimos y generar el valor mayor a 2. Entonces, o sea, aunque lo hicimos en código, al final del día sí se tuvieron que utilizar, no exactamente partículas, pero vamos a decir partículas cuánticas que trabajaron con esa parte de la naturaleza. Muy bien. Miguel, un comentario, @Armando en las de IBM, el último número máximo que vi era de 64 qubits. Y bueno, Armando Aguilar, @Miguel, muchas gracias. Miguel, corrección, 27 entrelazados en una computadora de 65 qubits y nos da la dirección web. Ah, perfecto, suena interesante. Muy bien. Bueno, ya estamos sobre la hora y le agradecemos a todos los presentes su presencia y también agradecemos a la profesora por sus conocimientos y experiencia que nos ha compartido. Esperamos realmente otro evento de este tipo de Qiskit Fall Fest para apreciar los cambios que vayan ocurriendo, ¿no? Desde este momento hasta el siguiente evento. Por lo pronto les doy a todos las gracias por su presencia. Les deseo también que pasen una buena tarde, noche y que tengan una tarde. Muchas gracias, hasta luego.